Unidad 1, Tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Estudiante Andrés Rocío Vázquez Manguero. Código 1130-947-993. Presentado a Carlos Eduardo Barragán. Curso Microbiología del Suelo. Santander de Quilichao, Universidad Abierta de Distancia, UNA 2021. Establezca la diferencia entre los conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y egreso. Concepto de ecosistema. Es la comunidad donde habitan los seres vivos que se relacionan entre sí. Factores bióticos y abióticos que forman unidad y cadenas tróficas y alimenticias. La esencia de una especie animal y vegetal en el ecosistema genera intercambios entre las partes vivas. Entonces aquí hicimos un mapa conceptual de lo que es ecosistema. El ecosistema tiene cadena trófica, clasificación y biocenosis. Entonces, ¿qué son los factores bióticos y los abióticos? Hay factores abióticos físicos y químicos. El concepto de hábitat, lugar físico de un ecosistema donde vive una especie o un organismo determinado, donde las condiciones naturales necesarias para la vida de especies que se puedan desarrollar normalmente. El hábitat se clasifica en marino, terrestre y aérea. Entonces vemos que en lo terrestre están los animales, que son el elefante, el caballo, el perro, el gato. En el hábitat marina pues sabemos que son los animales acuáticos, y en el hábitat del aire pues son las aves, las que vuelan. Entonces tenemos acá el concepto de la comunidad microbiana. La comunidad microbiana es un conjunto integrado de población que interacciona entre sí y que existe en un hábitat, que vive en sedimentos donde no hay oxígeno dentro de este sistema. Existen varios tipos de microorganismos, siendo mayoría heterótrofos y las poblaciones microbianas. Serían, por tanto, heterótrofos que mineralizan la materia orgánica que sedimenta la columna de agua. Entonces aquí estamos viendo una planta donde está mostrando todos los minerales, la fasciol labial, los sedimentos, la fertilización, los minerales primarios, las arcillas, la oxidación y carbono. El gremio es el grupo de población que explota la misma clase de recursos, contribuyendo a la agrupación funcional de población de especies distintas que interactúan entre sí. Es decir, el mismo gremio aquí, como podemos ver, las aves. El mismo gremio puede ser los elefantes, los leones y los leopardos. Explique los fundamentos de la columna de Winogransky y los diferentes tipos de comunidades microbianas que se pueden encontrar en ella. Fundamentos de la columna de Winogransky. La columna de Winogransky es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios
altamente específicos de acuerdo con su tolerancia, medioambientales y sus necesidades. Es la forma que representa un ecosistema con estas partes que representa el sistema, que son muy espaciosos. Se mira que los microorganismos crecen según el requerimiento. Entonces los microorganismos son los que ocupan la mayor parte del frasco. Entonces hay muchos microorganismos que pueden ser buenos y pueden ser malos. Se encuentran electrones para la bacteria fotosintéticas rojas, bacterias rojas de azufre que componen grupos aerobios, sulfuros de hidrógeno, compuestos organismos en familias cromáceas. Entonces, materia orgánica reducida, materia orgánica oxidada, sulfuro de hidrógeno, sulfuro de hierro, ahí podemos ver en la imagen. Diga cómo se clasifican los microorganismos de función de A. La exposición de oxígeno. Lo que necesita oxígeno se llama aerobia y la que no necesita oxígeno se llama anaerobia. Hay unas que se llaman facultativas, estas pueden vivir sin oxígeno o con oxígeno. B. La exposición a la luz. Hay varios tipos de luces, las cuales hacen que los microorganismos mueran o vivan, siendo protegidos o atrasando su reproducción. Las luces ultravioleta o luces de colores, ante los ojos de nosotros los humanos no vemos los microorganismos, pero ante la luz ultravioleta, ante la luz puede ser invisible, pero la luz ultravioleta los puede mirar y los puede matar. La luz llamada UV no permite que reproduzcan, pero tampoco daña los microorganismos. Entonces esta luz no los deja crecer. Las condiciones de temperatura. Existen tres tipos de temperatura, las cuales en cada una de ellas hay funciones diferentes para los microorganismos. Son microorganismos en máxima temperatura, se mueren o no hay crecimiento. En la temperatura mínima hay un descenso de la membrana y detiene el proceso de transporte de los nutrientes. A partir de la temperatura óptima hay fluidez y crecimiento. Entonces vemos que los microorganismos crecen en la temperatura óptima, que es decir, la temperatura media, porque en la máxima se pueden morir, en la mínima también o no crecen. Entonces, el tipo de microorganismo es el psicrófilo, ciclótrofo, mesófilo, termófilo. Esos son algunos de los microorganismos que en este momento tenemos en cuenta. La fuente de carbono y fuente de energía. Existen criterios de los microorganismos, que crecen en la oscuridad, se comportan como quimioheterótrofas. Las fuentes de energía de los microorganismos se clasifican en dos: fotótrofos, quimiótrofos. Y la fuente de energía de carbono se clasifican también en dos: autótrofas y heterótrofas. Entonces aquí vemos las clases de nutrición, que son la fuente de energía de la fotótrofa puede ser luz, la fotoheterótrofa es luz, y de las quimiótrofas es oxígeno, compuestos, amoníaco, dióxido, nitrógeno, hidrógeno, ácido sulfídrico
y la quimioterótrofa oxidación de compuestos y orgánicos. Y las fuentes de carbono son hidróxido de carbono, carbonatos, compuestos orgánicos, hidróxido de carbono, sustratos orgánicos y ejemplos microbianos, algas y bacterias, bacterias verdes y rojas, hidrógeno, azufre y hierro, y protozoarios, hongos y bacterias. Analice por qué el estudio llevado a cabo en un suelo contaminado con hidrocarburos mostró que el panorama taxonómico general de los suelos contaminados y sin contaminar es parecido. Un suelo contaminado presenta petróleo. Existen varias comunicaciones de nitrógeno, oxígeno y azufre, gases líquidos y sólidos, disminución del pH general de gases, aparece fósforo, hierro y magnesio. Y en un suelo sin contaminar, este suelo se debe por la amenaza a los seres humanos destructores y analiza la cobertura, la cual tiene que ver con el estado biofísico de la superficie de la Tierra. Hago una síntesis de los resultados y conclusiones más relevantes del estudio de Zinc y WAP. La base molecular de los rasgos agronómicos centrales realiza para la muestra de población profundidad y logrando con esto aclarecer el trigo para obtener una ganancia, incluyendo genómico permanente, el desarrollo de redes genéticas utilizando actas de transcripción para las etapas del trigo. La conclusión sería: esta secuencia puede impulsar al cambio innovador, ya que puede establecer las bases de investigación de los recursos del suelo. Aquí están las referencias donde consulté gran parte del trabajo. Aquí está el Tony Team. Y gracias por la atención prestada.